Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta quinta entrega del origen de la vida. Lo dejamos anteriormente en que Reich decidió escribir una carta al supuestamente máximo experto mundial en esta temática. Por aquel año 1941, Albert Einstein se encontraba en el periodo posterior a la detección del viento del éter por parte del astrofísico Dayton Miller, el cual utilizó un mejorado interferómetro con respecto al original de Michelson y Morley. Los físicos teóricos materialistas habían cerrado filas definitivamente alrededor de la no existencia del éter, con simplistas y falsas conclusiones que denostaban a los empíricos etéricos como Miller. Tesla moriría poco después y la lista de rivales experimentales partidarios del éter se acortaba y se acortaba. Ya no había opositores al desatino materialista que la física académica teórica y antietérica iba a perpetrar en las siguientes décadas. Así que la última cosa que esperaba el sumo pontífice de la ciencia materialista era que una simple caja de madera inventada por un hombre con fama de depravado sexual pudiera poner en jaque tal idea. Solo le faltaba eso, debió de pensar. El caso es que Einstein recibió a Reich en Princeton un 13 de enero de 1941, impresionado, o eso dijo, por la misiva que le había mandado este, que principalmente versaba sobre el inexplicable comportamiento de la temperatura de acuerdo a las leyes de la termodinámica establecidas en el interior de los ORACs. La conversación se prolongó por espacio de más de 4 horas, tras la cual Einstein quedó tan impresionado como Reich satisfecho. Efectivamente, había casi 1 grado de diferencia de temperatura y Einstein no supo dar una explicación al fenómeno, afirmando que, de ser cierto, era el mayor descubrimiento en la historia de la física y un auténtico bombazo para esta ciencia. Antes de partir, Einstein le pidió el ORAC para que tanto él como su propio equipo pudieran investigar el fenómeno, a lo que Reich accedió, pero al cabo de unos días la relación entre ambos empezó a enfriarse. Al cabo de un mes aproximadamente, Einstein le respondió que su ayudante había determinado que la diferencia se debía a una corriente térmica de convección debido al plano horizontal de la mesa. Reich no salía de su asombro ante la frialdad y el simplismo de la esperada respuesta de su homólogo, la réplica normal y propia de un materialista sin alma frente a argumentos vitalistas. En una larga réplica, Reich proponía un nuevo experimento más complejo que eliminaría cualquier duda sobre este hecho, al tiempo que le detallaba sus especulaciones acerca de la relación que esta energía causante del inexplicable gradiente térmico tenía con la energía vital. Einstein no le contestó. 3 años después, ya en 1944, Reich volvería a escribir a Einstein y éste se excusó con el sempiterno pretexto de la falta de tiempo, de manera que el asunto quedó aparcado. Estudiando más a fondo los biones como tratamiento paliativo al cáncer. La biopatía del cáncer es un resumen de todas las investigaciones llevadas a cabo por Reich durante esos años del periodo americano. Con sus 2 libros, Los experimentos con biones 1940 y La biopatía del cáncer 1948. Durante los años siguientes al descubrimiento del ORAC, Reich se focalizó en el uso de la energía orgánica para el tratamiento del cáncer. Para ello, se focalizó en observar y estudiar más a fondo los experimentos realizados en Noruega, esto es, el comportamiento de los biones obtenidos en autoclave, en este caso del carbón, aunque valdría también
para la arena y el hierro, reparando ahora con una especial atención en el halo azul cian que se producía alrededor de ellos. Reich se sorprendió muy gratamente cuando comprobó que el brillo de este halo parecía ser directamente proporcional a la carga eléctrica de los mismos, y por tanto el supuesto nivel de orgón o energía vital. Mayor brillo implicaba mayor carga eléctrica. El azul tirando a cian era la clave, el bioindicador del nivel o potencia de energía orgónica, en lo que veremos en su fase activa o de carga. Con respecto a la motilidad, todos los biones tenían tendencia a pulsar, pero los movimientos se presentaban unas veces sí y otras no. Empezaban y luego cesaban, mientras que las vesículas aparecían en el margen de los cristales de carbón o de las partículas de musgo y mostraban a continuación un movimiento cuanto se alcanzaba el grado suficiente de tensión y carga de acuerdo a la fórmula de Cadere. Biones Pa, provida, y bacilos T, promuerte. Relaciones antitéticas. Determinados preparados de biones no presentaban movilidad y, por tanto, Reich conjeturó que el movimiento externo de los biones tenía que depender solamente de su carga interna, porque de lo contrario estarían moviéndose siempre producto de la temperatura de acuerdo al modelo browniano estándar. Y esto la observación empírica decía que no era así. Por lo tanto, Reich dedujo que la motilidad tenía que estar relacionada también con esta carga interna. Se concluía, por tanto, que la energía biológicamente activa dentro del organismo y que generaba los impulsos provenía de la misma materia de la cual están compuestos los biones, y cuando era absorbida y el bión podía disponer de ella, empezaba a moverse con conciencia propia y pulsar. Eran, a todas luces, estructuras pro vida. A este tipo de biones con halo azulado, cuando se juntaban espontáneamente para formar estructuras más complejas, Reich los bautizó como biones PA, provida. De cara a aclarar el origen de los múltiples compuestos generados a partir de los biones, Reich observó la respuesta de los mismos a las tinciones de Gram. Las tinciones de Gram se trata del tipo de tinción diferencial más ampliamente empleados en bacteriología para la visualización, seguimiento, trazabilidad y estudio del comportamiento de las bacterias. Esta técnica permite poder realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana, considerándose como bacterias gram positivas a las que se visualizan de color morado y como bacterias gram negativas a las que se visualizan de color rosa, rojo o grosella. Reich se concentró en los biones obtenidos por autoclave de carbón, ya que esta sustancia es idónea para ello, al no reaccionar con las tinciones Gram. A pesar de esto, y ante su sorpresa, Reich observó que inmediatamente los biones generados por el autoclave sí reaccionaban con la tinción Gram Max. Analizando ahora con mayor profundidad, a partir de un aumento de 3000, Reich reparó en otras diminutas vesículas de 0,2 micras, agrupadas todas ellas en torno a las grandes vesículas redondas y azules, así como a los cristales no coloreados, unas en forma alargada y otras dispuestas en forma de punta en uno de sus extremos. Parecían minúsculas lancetas, que no habían sido vistas en el preparado fresco y que por tanto se tenían que haber generado de alguna forma a partir del autoclave. Al mismo tiempo, estos nuevos corpúsculos presentaban motilidad. Eran, en este caso, a todas luces, estructuras pro muerte. Estas partículas reaccionaron al revés que los biones azules, es decir, con gram negativo, y Reich los bautizó como bacilos T, de la palabra tot, que significa muerte en alemán.
Enseguida Reich vio que estos bacilos T eran exactamente lo opuesto a los biones Pa y que un caldo lo suficientemente rico en biones Pa mataba a los T. Y por si esto no fuera suficiente, estos bacilos T presentaban una forma y un comportamiento prácticamente idéntico al de las células tumorales. ¿Eran exactamente lo mismo? Para salir de dudas, Reich estimó que si conseguía una fuente importante de biones Pa no contaminados, podría pasar a usarse para tratar el cáncer, destruyendo las células tumorales o bacilos T a tal efecto. Sobre estos bacilos T, Reich detectó dos comportamientos claves. Se formaban por degeneración y descomposición pútrida de proteínas vivas y materia no viva. Las fuentes de estos bacilos podían encontrarse por este motivo en la sangre de enfermos de cáncer, en tejidos cancerígenos y precancerígenos, y en general en toda forma de sangre degenerada como la que se observa a las 24 horas de su extracción. Los bacilos T inyectados podían matar a una rata en el término de 24 horas, desarrollando descomunales tumores visibles a simple vista. Entre 1937 y 1939, en Noruega, cuando Reich no sabía exactamente qué función tenían estos bacilos, ya había inyectado tanto T como los Pa a diferentes ratas. Los resultados que podemos ver a continuación nos arrojan ninguna duda de la relación causa-efecto entre estos bacilos T y el cáncer. En conclusión, y a modo de resumen, de las 4 casuísticas, Reich escribía lo siguiente. A nivel teórico, en la base misma de los procesos de la vida, en el límite entre lo no viviente y lo viviente, encontramos una forma de funcionamiento que coincide por completo con nuestro esquema de validez general del funcionamiento biológico. Toda función viviente obedece a la ley natural de la disociación de lo unitario y de la antítesis funcional y la unidad de lo disociado. Fórmula de Lohr. La materia no viviente A da origen a biones móviles B con contenido de energía orgánica. Estos biones se dividen en dos grupos, el grupo Pa y el grupo T. Ambos grupos mantienen una relación antitética y opuesta. Los biones Pa paralizan a los biones T. Este hecho solo tiene una interpretación plausible dentro del contexto de nuestro conocimiento de las funciones físicas de la energía orgánica. Los biones Pa son unidades orgánicas totalmente desarrolladas e intensamente cargadas de energía orgánica. Los bacilos T, por su parte, son producto de una degeneración y por tanto aparecen cuando los tejidos, células o bacterias comienzan a perder su carga de orgón. Contienen muy poco orgón y por lo tanto representan sistemas orgonóticos muy débiles, puesto que los sistemas orgonóticos más fuertes siempre atraen a los débiles y le quitan su carga. Se explica el hecho de que los biones Pa paralicen a los bacilos T, de modo que la relación funcional biofísica entre los biones Pa y los bacilos T se puede deducir, por lo tanto, de las funciones puramente físicas de la energía orgánica. A nivel práctico, los T son producidos por procesos de degeneración, es decir, o bien por pérdida de energía orgánica en formaciones más evolucionadas, o bien se originan a partir de una entidad insuficiente de orgón libre de masa dentro de una vesícula energética. De Reich, la biopatía del cáncer, página 52. Además de esto, a nivel mórfico, los cultivos de biones Pa representan una composición ordenada, coherente y estructurada, mientras que los T forman una amalgama caótico, una especie de pelota de bacilos desordenados, incoherentes y completamente destructurados, que se reproducirían a gran velocidad
tal y como ocurre con las células tumorales si se daban las condiciones adecuadas para ello. Reich observó que los bacilos T estimulaban la desintegración en biones, de manera que las células tumorales se organizaban a partir de los tejidos desintegrados de forma muy parecida y simétrica, a como las amebas y otros protozoarios se forman a partir de biones de musgo. Era, por tanto, el momento de focalizar el estudio del cambio bioenergético en el mejor bioindicador del mismo. Había que centrarse ahora en las únicas células propias de los seres vivos que parecían responder directamente y en correlación al nivel de energía orgánica. La sangre era la que tenía que presentar las respuestas deseadas a las incógnitas. Bacilos T, biones Pa y el test de sangre T. Para estudiar y ampliar el conocimiento de la evolución de estos bacilos, a Reich se le ocurrió una gran idea: usar un análisis de sangre como análisis para la detección del cáncer. La llamó el test de sangre T. Para ello, Reich se percató de un primer aspecto clave: el vigor o motilidad de los biones y su relación con la salud celular. Es decir, la capacidad funcional de una célula no está determinada ni por su estructura ni por su composición química. Este hecho clave enlaza con lo que desde siempre se ha dicho en la auténtica ciencia. La energía viva carece de masa y no depende de propiedades directamente medibles, sino de aspectos que por ahora llamaremos como no tangibles. Es por esto que Reich empieza a usar el concepto de sin masa o massless cuando se refiere mayormente de ahora en adelante al orgón. Y otro dato clave que encierra la creencia materialista sobre el origen de la energía vital: Reich demuestra que la desintegración de la estructura y el cambio en la composición química son consecuencias y no causas de la degeneración biológica, la cual depende del nivel de carga no masiva del orgón. ¿Se acuerdan de lo que continuamente estamos diciendo sobre la validez de los marcos y las leyes científicas? Bien, la estructura junto con el equilibrio bioquímico de la célula es la expresión de su vigor y por ende del estado salud real del sujeto. Sobra decir a estas alturas que cualquier test de sangre alopático solo mide aspectos cuantitativos, basados en prosaicos, recuentos de Matías, linfocitos, leucocitos, plaquetas y triglicéridos, y no presta atención alguna a la calidad de los mismos a partir de la motilidad manifestada. El equilibrio biodinámico físico, material y medible con aparatos conocidos es consecuencia y no causa del equilibrio orgónico, sutil, no material y acorde al comportamiento de la vida. Y lo mismo podemos decir con el desequilibrio. Está, por consiguiente, en un nivel superior a lo físico, tangible y medible con los parámetros convencionales en los que se mueve la ciencia académica materialista. Reich, con esta afirmación, resuelve el origen de toda función biológica al situarlo al 101% en el estudio del orgón no masivo, el éter, el chi o el prana de la auténtica ciencia, y cerrar así el misterio en el que la biología seguía, sigue y seguirá perpetuamente hasta que no se acepte la existencia de esta energía vital orgánica no masiva que rige y gobierna todos los procesos biológicos. La carga orgánica de la célula es la única forma con la que podemos tener la posibilidad de determinar en forma experimental el vigor biológico de la misma. Los glóbulos rojos de dos personas pueden ser idénticos desde el punto de vista estructural y químico, pero pueden diferir y mucho desde el punto de vista biológico, funcional y orgánico. Si me permiten un inciso, diré que todos estos puntos de vista están correlacionados con el primer principio hermético: lo que es arriba es abajo. Por consiguiente, el reino denso de lo material siempre debe de estar y está en sintonía con el reino sutil de lo etérico. De ahí la diferencia entre los biones Pa y los bacilos T.
que permiten que entre en juego el estudio del perspicaz comportamiento de los mismos, tales como su movilidad, la luz o halo orgónico que desprenden y un largo etcétera de aspectos que conocen perfectamente los que practican el gran arte del test de sangre de campo oscuro. Por consiguiente, introduciendo en un autoclave durante media hora a 120 grados una muestra de sangre y realizando las tinciones de Gram pertinentes, se puede observar el nivel de biones PA y bacilos T y con ello determinar la calidad de salud del paciente, determinando en paralelo y como dato complementario el nivel de motilidad de los biones. Es un arte sin duda, pero un arte científico, como desde siempre ha sido el conocimiento de la vida de acuerdo a la auténtica ciencia hasta la llegada de la moderna biología mecanicista materialista. Quiero hacer un inciso porque en el documental Vivir de la luz del director austriaco P.A. Straubinger se exponen varios casos de respiracionismo, práctica tradicional hindú que consiste en vivir sin ingerir alimento alguno. En dicho documental se hace un especial hincapié en el hecho de que no son las propiedades físicas y bioquímicas medibles del alimento las que aportan la energía vital, sino la luz y la bioenergía que las contiene. Esta práctica que os acabo de comentar se llama inedia. Para Reich, y al igual que ocurre con el bión, el glóbulo rojo o eritrocito es también un diminuto sistema orgónico. Con un aumento de 4000 y en campo oscuro, Reich descubre que también los glóbulos rojos muestran un intenso resplandor azul alrededor de los mismos y advierte también una vibración pulsante, aunque un poco más atenuada que los biones. También estos se expanden y se contraen, y por tanto no son rígidos como se creía y se sigue creyendo actualmente. Lamentablemente los médicos alópatas ni han reparado ni lógicamente hacen el más mínimo caso a esta pulsación natural de los hematíes, con consecuencias desastrosas para un correcto diagnóstico de la enfermedad y o posibles desequilibrios bioenergéticos del sujeto. Debemos y podemos considerar al test de sangre de Reich, por tanto, como la fotografía del campo orgónico, de la persona y, por consiguiente, de su nivel de vitalidad. De hecho, no hace falta ser muy inteligente para percatarse que una sangre sana debe de formar parte de un cuerpo sano y que esta es el principal bioindicador de la misma. Si una sangre no pulsa, no brilla y sus constituyentes no se mueven, por más niveles cuantitativos de hematíes que posea, no podemos pensar que la persona esté sana. Es de un sentido común casi insultante. Y también sobra a estas alturas hacer referencia a la gran cantidad de referencias desde la auténtica ciencia y la alquimia que se ha hecho a las sutiles propiedades de la sangre y la capacidad de retener información y enfermedades de los ancestros. Se ha dicho desde tiempos inmemoriales que en la sangre está todo, y en este momento Reich tenía la prueba de que los antiguos tenían razón. Con todo lo que se sabe hoy en día, se ha confirmado de forma plenamente científica que efectivamente la sangre es el disco duro de todo lo que ha ocurrido a una persona a lo largo de su vida. Iremos viendo en los siguientes capítulos que Reich estableció un primer y visionario camino que luego otros han seguido a través de las técnicas de microscopía de campo oscuro, como el test de sangre holográfica de Harvey Bigelsen, técnicas diferentes que no hay que confundir. Los ORAC como sistemas paliativos del cáncer y su efecto en la sangre. Para comprender la capacidad biónica y poder acumular la energía orgónica para tratar el cáncer, Reich mandó construir
un nuevo ORAC de 5 capas, esta vez con capacidad para albergar a una persona cómodamente sentada en su interior, y sometió a sus pacientes a sesiones de entre 15 y 30 minutos. El test de sangre Reich comprobó que los ORAC tenían un efecto en la disminución de los bacilos T y un aumento de la calidad biótica de la sangre. El ORAC pasaba, debido a este primer descubrimiento, de ser un instrumento netamente experimental a tener una primera utilidad, esto es, un sistema paliativo del cáncer. En los pacientes que se sometían a sesiones, Reich notó que sus tumores disminuían ligeramente. No era nada espectacular, pero sí algo muy a tener en cuenta. El efecto de los ORAC en la sangre de las personas ha sido bien comprobado en la actualidad. La doctora Despina, de la Asociación Griega de Orgonomía, lleva desde hace años a cabo múltiples análisis de sangre en su laboratorio Heraditus, demostrando la efectividad de los ORAC con respecto a un control. Se sacan 2 muestras de sangre de un paciente y se coloca una en el interior de un ORAC de 3 capas y otra en una caja de 3 capas hecha con materiales negativos. En Barcelona podemos hablar del Orgo Centre Clínic Richard, que lleva años aplicando el test de sangre a sus pacientes con resultados sorprendentes. El resurgimiento de la microscopía de campo oscuro ha vuelto a poner este tema en boga, lo cual supone un auténtico bálsamo en forma de agua de rosas caída del cielo. Reich dejó muy claro que los ORAC solo tienen un efecto paliativo del cáncer y que este puede ser diagnosticable en un test de sangre. Fluorometría o la luz emitida por la vida, midiendo la energía orgónica. Para determinar la capacidad o potencial biónico de las sustancias orgánicas, Reich decidió utilizar como indicador la fluorometría. La técnica consistía en introducir la sustancia de la que se quería medir su nivel de energía orgánica en el interior de un ORAC y medir la radiación emitida por esta sobre una película fotográfica muy sensible de unos 3200 ASA y una exposición de media hora. Al estar el ORAC completamente cerrado a la entrada de toda luz exterior, toda la energía medida en el negativo de la película ultrasensible tendría por consiguiente que proceder de las sustancias introducidas para su análisis. Las sustancias que habían emitido más luz y que por consiguiente habían sensibilizado más la película tendrían que poseer mayor potencial del orgón, notado como potencial orgónico a partir de ahora, y energía orgónica, y las que menos luz emitían tendrían que poseer menos potencial orgónico. Al final del experimento, Reich presentó el siguiente cuadro que podemos ver en pantalla. Estos resultados obtenidos se observan varios datos que supusieron una fuente importantísima de exploración sobre cómo la forma de la energía orgánica es acumulada por las sustancias vivas y en cómo impulsa e insufla de energía vital a las diferentes sustancias. Para empezar, el agua tendría niveles de potencia orgánica, siendo el agua de mar la que contenía el nivel más alto. De todos los alimentos llamaba poderosamente la atención que las sustancias de desecho, donde la vida muere, como la orina, y las sustancias formativas donde la vida nace, como la leche, tuvieran tan elevadas potencia orgánica. También llamaba la atención la diferencia del potencial orgánico entre la leche pasteurizada y sin pasteurizar, señal inequívoca de que, si bien el proceso en cuestión eliminaba bacterias patógenas, reducía considerablemente el nivel de energía vital de la misma. Sustancias que no caducan, como la miel, también tenían niveles muy altos de energía orgánica o potencial orgánico. En las aguas biónicas se formaban copos y agrupaciones de biones, bautizados por Reich como copos bionosos, en formas de estructuras autoorganizadas de biones que se generaban espontáneamente inmediatamente después del autoclave. Por este motivo, Reich las llamó sapa o paquetes de arena,
Estas SAPA sirvieron de base para el experimento más largo y complejo con biones llevado a cabo por Reich hasta ese momento, realizado entre 1944 y 1945 y bautizado como Experimento 20 o XX. El Experimento 20 o XX. Reich preparó agua SAPA de diferentes tierras, siendo la de la arena de mar la que tenía un mayor potencial orgónico. Al microscopio y en todas las muestras se observa una gran proliferación de copos bionosos, los cuales siempre eran proporcionales a nivel de energía orgónica. Mayor potencial orgónico implicaba mayor tamaño de los copos y por tanto mayor autoorganización. La observación microscópica de esta organización espontánea permitía ver que los copos crecen a lo largo y ancho. Los copos incorporan más y más biones del líquido por organización, de manera que los copos más pequeños aumentaban de tamaño y los de mayor tamaño daban origen a biones más pequeños. Estos biones solían disponerse en grupos. Cuanto más crecían los copos más oscuros, estos se volvían y adoptaba con ello una coloración entre parduzca y negruzca. Los copos reaccionaban de igual forma que todas las demás materias bionosas y si se le acercaba a bacterias en putrefacción, las mataban o cuanto menos paralizaban su efecto. Parecía que el ORAC podía actuar a distancia, a nivel radiónico. Efectivamente, la información entre muestras se comunicaba ultrapasándolo todo, con independencia del obstáculo que entre ellas se interpusiera y de la distancia que los separara. La energía orgónica lo atravesaba absolutamente todo. Este hecho es clave ya que Reich se encontrará que conforme avanza su investigación con el ORAC, empezaban a aparecer fenómenos anómalos relacionados todos ellos con esta capacidad que presentaba la energía orgónica de traspasar cualquier forma de materia. A modo de ejemplo, Reich descubre un día que no solo se han velado las películas que tenía en su laboratorio, sino también las que se encontraban por estrenar envueltas en su carrete, producto de la energía orgónica que emitía por los preparados SAPA. Como podemos ver en el cuadro y observar los resultados finales del experimento 20 con diferentes tipos de agua SAPA. Podemos indicar que la formación de materia plasmática a partir de energía orgónica concentrada indica un proceso general a través del cual se constituye materia. El orgón es la energía que da lugar a la materia. Primera vez que Reich lo afirma en toda su obra. El orgón es, por consiguiente, la energía cósmica primordial. En resumen, Reich afirmaba con rotundidad que la vida es un resultado de la energía sutil orgónica, o de la mente universal si se prefiere, y no al revés, y que usando el moderno método científico se puede desmontar completamente el dogma materialista imperante siempre que se use el sentido común y la observación empírica sin prejuicios. Los experimentos con biones nos demuestran que la vida es la regla y no la excepción en el universo, y que no se necesitan de estrafalarias teorías basadas en meteoritos extraterrestres para intentar entender el cómo la vida se originó en la Tierra. El descubrimiento de los biones fue, sin duda, un antes y un después en la obra de Reich. Pero esta investigación no quedaba aquí, y Reich se concentró ahora en cómo y en qué forma o formas se producía la evolución de dichos biones para dar lugar a diferentes tipos de protozoos, reparando en los tres posibles tipos principales de microbios que se formarían al final del mismo: los paramecios, las amebas y las vorticelas. Esta desintegración de los biones para formar protozoos y tras su posterior desintegración dan lugar a biones. Y así vuelta a empezar. Generaba, por tanto, un ciclo que dependía de varios aspectos que hacían que se desarrollara un tipo de microbiología u otra.
El resultado de sus conclusiones lo iremos viendo en los siguientes capítulos cuando retratemos tanto a Gunther Enderlein como a Gastón Naeses, ya que ellos se encargaron de ampliarlo mucho más y de esta manera veremos este asunto clave de manera completamente unificada. Bueno, y hasta aquí este quinto capítulo y nos vemos en la sexta parte del origen de la vida. Muchas gracias por pasaros por aquí y por estar escuchándome. Hasta pronto.